asumir la dominancia. Hay alteraciones que se llaman taquicardias de la unión, en que la unión atrioventricular es dominante. Pero ya es una alteración. ¿Ya? Y esta, pero la cosa más importante que ocurre aquí, o lo más importante que ocurre desde el punto de vista cardiovascular en el nodo atrioventricular, es que disminuye la velocidad de conducción del impulso. ¿Ya? Porque es una zona de resistencia eléctrica. Ya. Entonces, bueno, luego el impulso sigue este vector de polarización entre las células del tabique. ¿Ya? Y el vector se va de izquierda a derecha. Vamos a hacerlo igual que las líneas del vector lineal punteadas para que separe el vector. ¿Ya? También de célula a célula en las células del tabique interventricular. Y finalmente, ¿cierto? Esto también sigue de célula a célula por las paredes de los ventrículos. ¿Ya? Ahora, en este tejido, ¿cierto? Que está aquí, que es el corazón. ¿Ya? En este tejido existen múltiples células marcapasos distintas, solo que hay dos cosas que son condicionantes: la frecuencia de descarga del nodo sinoatrial y la duración del potencial de acción hacen que esos estímulos sean no relevantes o sean abolidos. ¿Ya? Porque como tiene un potencial de acción de larga duración, eso hace que sea un periodo refractario muy largo. ¿Ya? Entonces, mira, que un poco va a entender. Entonces, mira, si tú un electrodo aquí, ¿ya? Eso es para la clase de mañana. Mañana la clase va a ser 9:30, ya vamos a hacer una clase. Y el taller está ahí en la plataforma, que lo montó el doctor Rodríguez. Creo que le faltaba subirle la prueba. Ahí está la plataforma. Ahí está. Esto es súper... Doctor Rodríguez. Buenísimo. Tiene un montón de cosas que usted irá haciendo. Estaba explicando todo. Se abre la intro de la ventana. Cosa poca. Pero es para que lo vean y esto es individual. ¿Ya? Bueno. Ya, entonces mira, cuando nosotros, o esta figura, si nosotros situamos un electrodo ahí y miramos, ¿cierto?, el origen del impulso eléctrico en el nodo sinoatrial, que es como esto, ¿ya? Líneas que van en distintos sentidos. Y tú ves el promedio. ¿Y cuál es el promedio? De líneas que van en distintos sentidos. Vamos a ver el promedio. Como una curva. ¿Ya? Y a esa primera curva que se genera, nosotros le llamamos onda P, que corresponde a la despolarización del atrio. ¿Ya? Ahora si yo pongo un electrodo aquí por ejemplo, ¿ya? Yo estoy viendo cómo ese impulso se aleja. Entonces, la curva que se genera es una curva negativa. ¿Ya? Y la onda P siempre es negativa en ABR, que es la derivación del brazo derecho. Siempre negativa en ABR. ¿Ya? Eso es una norma. Incluso sirve para identificar el ritmo.
Uno dice, tiene onda P y es negativa en ABR, ritmo sinusal. ¿Ya? Después tú ves, ¿cierto? La pausa. La pausa. En ambos va a haber la pausa. Esa pausa ocurre en el nodo atrioventricular. ¿Ya? Se llama segmento PR. Segmento PR. ¿Ya? Tiene una duración, no dura más de 0,08 segundos, pero eso lo vamos a ver mañana con el electro. Y la clase que yo les voy a hacer, ¿cierto? Les va a ayudar a entender mejor el taller. Tengo una obsesión con el electro. Todos. Pues Calleja le hace taller de electro. No, que el electro es un examen sencillo, básico, fácil de hacer, barato, y se hace hace más de 100 años. Y sigue siendo una herramienta diagnóstica. Lo único que ha ido evolucionando el equipo de electrometrología. Que antes era el equipo y ahora es. ¿Ya? Bueno, es muy útil porque permite ver la actividad eléctrica del corazón. Entonces permite diagnosticar arritmias. Es una herramienta diagnóstica. Puedes ver la evolución de un infarto, por ejemplo. La evolución a la terapia. Sirve mucho. ¿Qué pasaba en el segmento PR? La pausa que ocurre en el nodo atrioventricular. La pausa, aquí está el vector. Aquí está el vector en PR. ¿Ya? Después, ¿qué se despolariza, chiquillo? El tabique. Y nosotros vemos, si lo miramos desde acá, el tabique. ¿Se aleja o se acerca? Se aleja, entonces eso genera. Voy a poner esto aquí. Voy a hacer esto así. Entonces yo genero una deflexión negativa. ¿Ya? Y después yo veo las paredes de los ventrículos. Ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. Y en esos ventrículos aquí juega otro principio de la electrocardiografía, que son dos masas celulares que están en sentido opuesto y de distinto tamaño. Predomina la que tiene mayor masa celular, el lado izquierdo. Entonces nosotros estamos mirando el lado izquierdo y estamos viendo cómo se acerca. Entonces genera una deflexión positiva. ¿Ya? Y lo último que se despolariza es la base del ventrículo derecho. Acuérdense que la desproporción de tamaño se compensa. El ventrículo derecho la compensa con su base y el ventrículo izquierdo la compensa con su ápex. El ápex del ventrículo izquierdo es más largo y la base del ventrículo derecho es más larga. Y tienen el mismo volumen. Ambos corazones, derecho e izquierdo, bombean la misma cantidad de sangre. Pregunta. Sí. Sí. Corazón derecho, corazón izquierdo, bombea la misma cantidad de sangre. A distintas presiones nomás, nada más. Entonces el tamaño tiene que compensarse. Entonces, lo último de despolarizarse es la base del ventrículo derecho. ¿Por qué la parte del tabique se aleja? Por la posición del tórax, se vuelve. Está rotado hacia acá. El tabique se aleja. ¿Ya? Mira, siempre en la posición. Entonces, esto se considera que se acerca. Entonces, eso va a generar una deflexión que se aleja acá, negativa. ¿Ya? Una deflexión negativa. Si nosotros miramos acá, este por ejemplo, aquí, el tabique, vemos cómo se acerca. Y ahí después vemos las paredes de los ventrículos. Lo hice muy grande. Entonces, vemos la pared del ventrículo. Y después vemos la base del ventrículo. ¿Ya? Si nosotros nos situáramos aquí, todas las posiciones, vamos a hacer todo posible. Entonces, si nosotros situamos ahí, P, lo primero que vamos a ver, ¿cierto?, es que se acerca. ¿Sí?
después vamos a ver que se aleja y este también se aleja. Si se aleja, se suma aquí abajo. Entonces vamos a hacer aquí, debe ser de distinto color la base del ventrículo derecho. ¿Ya? Y después vuelve a la línea basal. Ahora aquí juega la nomenclatura. Q es toda onda negativa que precede a una onda positiva. Q. R es la primera onda positiva. Y S es toda onda negativa que está después de la onda positiva. Magia, el electrocardiograma. ¿Ven? Entonces, esta onda, ¿cierto? Que tú ves aquí, el complejo QRS, después viene la T. Esta es la clásica. La clásica que uno estudia que se da en la derivada 2, en B4, B5 y B6. Esas son las precordiales. B4, B5, B6, que están aquí. ¿Ya? Cuarto espacio intercostal izquierdo. ¿Sí? Ahí va. ¿Ya? Profe, ¿qué había dicho de Perdón, quinto espacio intercostal. ¿Qué había dicho de Q, onda negra? onda negativa que precede a una onda positiva. Eso está en la clase mañana, sí, pero es para que lo vayamos entendiendo. Y la importancia de la electricidad para el proceso contráctil, porque en ese orden se va a contraer el corazón. Entonces, una cosa importante que tenemos que aprender a ver: la despolarización del atrio se separa de la despolarización del ventrículo por la presencia del nodo atrioventricular. Por el paso por el nodo atrioventricular hace que el atrio se contraiga en un tiempo distinto que el ventrículo. Y eso es súper importante porque la contracción del atrio ocurre hacia distal y la contracción del ventrículo es hacia proximal. No se pueden contraer al mismo tiempo. Si se contraen al mismo tiempo, fallan las válvulas. Porque la presión del ventrículo hace que la sangre se vuelva hacia el atrio. ¿Ya? Hay un síndrome en el que pasa eso, que se salta el nodo atrioventricular, que es como una hernia, una taquicardia, que se manifiesta cuando se pone nervioso. ¿Ya? Y se llama síndrome de Wolff-Parkinson-White. ¿Ya? Y ahí se salta el nodo atrioventricular. Normalmente se revierten solo, pero a veces se complica. ¿Ya? Se desmayan y... Ya. Entonces, es un vector de despolarización, un grupo de células que se van despolarizando, y eso es lo que tú estás viendo. Ahora, nosotros sabemos que esas células se despolarizan en ese camino, en ese sentido, en conjunto, solo si esas células están funcionales, solo si esas células reciben un adecuado aporte de oxígeno, ¿sí? Y cualquiera de esas cosas que se altere va a generar una alteración en la propagación del impulso. Entonces, por ejemplo, si un paciente tiene un infarto aquí, ¿ya? En esa zona el impulso va a pasar más lento. Por lo tanto, cuando se despolarizan las paredes de los ventrículos, tú vas a tener, se pudiese generar esto. Eso. Se despolarizó el ventrículo bueno y después hasta el ventrículo exagerado. ¿Ya? Y esas son las alteraciones que tú ves cuando tú ves el electro. Cuando ustedes ven el electro, está en un papel milimetrado, ¿cierto?
en el que uno hace mediciones. Mediciones porque se toma bajo unos estándares técnicos que son universales. A 25 milímetros por segundo y a 10 milímetros por milivoltio. Entonces, eso quiere decir que si yo tengo un papel milimetrado que tiene cuadritos grandes y cuadritos pequeños, ¿cierto? Yo cada 5 tengo un segundo. Me falta aquí. Cada 5 tengo un segundo. Y ahí, por ejemplo, mira, ahí se ven los cuadritos chicos. Y cada cuadrito chico equivale a 0,04 segundos. ¿Ya? Entonces, cuando te dan las mediciones, las tablas comparativas, dice, por ejemplo, el complejo QRS tiene que medir de 0,08 a 0,11 segundos. O sea, tiene que medir entre dos cuadritos pequeños y hasta menos de 3. El intervalo PR tiene que medir entre 0,04 y 0,08, o sea, entre uno o dos cuadritos pequeños. La onda P tiene que medir de 0,04 a 0,08 igual. ¿Ya? Y el segmento ST, que aquí tú tienes la T, y esto se llama segmento ST. ¿Ya? Este se mira al revés. El segmento ST se mira que esté dentro de un cuadrito. O sea, dentro de un cuadrito, porque si es así, se llama supradesnivel, y si es así, se llama infradesnivel. Y eso, el supradesnivel normalmente está asociado a infarto y el infradesnivel está asociado a alteración electrónica. ¿Ya? Entonces, es súper fina la medición. Y siempre se hace en papel milimetrado y siempre tiene que tener esos estándares técnicos. Los electrodos bien situados. ¿Ya? Bueno, pero eso, como les decía yo, mañana lo vamos a dedicar en la clase, porque tengo una clase electro. Ojo que en el semestre la única técnica es la que le dedicamos una clase. ¿Ya? Como decía yo, dada la importancia que tiene. Ya, entonces, esto es el nodo sinoatrial, ¿cierto? Es el marcapasos dominante, el nodo ventricular es un marcapasos latente, pero lo más importante es que es una zona de alta resistencia eléctrica. Y el sistema, en el ventrículo también hay marcapasos latentes, ¿ya? Que tiene una frecuencia de descarga mucho menor, ¿ya? Entre 30 y 40 latidos por minuto. Y se llaman así latentes o subsidiarios o de escape, porque si falla el otro, pueden asumir la descarga. ¿Ya? ¿Esos fallos son solamente temporales? ¿O No, se puede dar son permanentes? A veces pueden ser permanentes. Pero la mayoría de las veces, ¿cierto?, son provocados por algo. Que después Después se revierte. Por la parada sinusal. El paro sinusal. Ahora tú lo puedes revertir con los desfibriladores. Para eso son los desfibriladores. Con un reseteo de corazón. ¿Ya? Ahora, si se genera el impulso en otro lugar que no sea el nodo sinoatrial, se afecta eso, la propagación del impulso. Porque si yo genero, ¿cierto?, el impulso aquí, ¿ya? El impulso, si yo genero el impulso aquí en el nodo ventricular, el impulso va a seguir este camino, ¿cierto? Este camino va a estar perfecto, pero esto va a ser al revés. Porque recuerden, se transmite de célula a célula. Y si yo genero el impulso aquí, también se va a propagar así. Entonces, por ejemplo, cuando tú ves un ritmo ventricular, normalmente el electro se ve así. Totalmente aberrante respecto de su forma normal. No es que se vean puros QRS, ¿ya? Se ve totalmente aberrante. ¿Dice que era arritmia? Sí, es una taquicardia ventricular que es mortal. Es mortal. Pero es mortal, ¿entienden por qué es mortal? Porque el corazón, ¿cierto?, se está despolarizando de una forma distinta, entonces no está logrando su objetivo, que es bombear sangre. Porque el impulso ese que se origina en el nodo sinoatrial
la primera contracción termina de llenar el ventrículo y la segunda contracción, que es la del ventrículo, expulsa la sangre del ventrículo a la arteria. Entonces, si el corazón se está contrayendo de otra forma, el corazón pierde esa capacidad de bombear sangre adecuadamente. Por eso que las arritmias son tan graves, chiquillos. ¿Ya? Hay arritmias, por ejemplo, la fibrilación atrial, en que el impulso se queda en el atrio y no encuentra su salida hacia el ventrículo. Y se queda el atrio. Y no se contrae el ventrículo, y tampoco deja que se contraiga el ventrículo. Imagínate, ahí no, el corazón va a bombear o no va a bombear. Totalmente errática el bombeo que pudiese generar. Eso son mortales. Y además hay que recordar que entre medio, ¿cierto?, de este ciclo de contracción-relajación, el corazón se autoperfunde, recibe sangre a sí mismo, que es un tejido, como habíamos dicho antes, que tiene una alta extracción de oxígeno. ¿Ya? Bueno, ya, la frecuencia de descarga va cambiando con la edad. Esto creo que lo conversamos en algún momento. En los recién nacidos 120 con 170, y en el adulto queda entre 60 y 80, aunque yo he visto por ahí que los hospitales consideran de 60 a 100. ¿Ya? Mala cosa. 60 a 80. ¿Ya? Bueno, es como el problema de la glucosa. Bueno, a veces la glicemia en ayuno menos de 110, pero ya más de 95 es medio raro. ¿Sí? Bueno, ¿por qué la frecuencia cardíaca en los niños es mayor? ¿Cómo eso es menos eficiente? Necesita bombear más veces para ¿Ya? Porque no se olviden que el corazón crece después del nacimiento. Y llega a un punto en que la masa cardíaca, ¿sí?, en que la masa cardíaca es distinta con respecto del peso corporal. Entonces, cuando somos pequeños, ¿cierto?, nuestra masa cardíaca respecto del peso corporal es menor la relación. Y a medida que vamos creciendo, ¿cierto?, esa relación aumenta. Entonces el tamaño del corazón en el adulto es más proporcionado respecto al tamaño del cuerpo. ¿Ya? En algunos, ¿cierto?, eso tiende a ser mayor y la frecuencia cardíaca va a ser mucho menor. ¿Sí? Y eso es un aspecto importante de la función cardíaca. Usted mencionaba hace tiempo que a los deportistas por el constante ejercicio se les disminuye la frecuencia cardíaca. ¿Sí? ¿Eso tiene que ver también con el aumento del tamaño del corazón o es otro tema? Con eso y con otra cosa que vamos a ver ahora. ¿Ya? Porque el ejercicio genera una hipertrofia funcional. Una hipertrofia funcional del corazón a largo plazo. ¿Ya? Pero también genera cambios de la excitabilidad del corazón a largo plazo. ¿Ya? ¿Qué son esos? Esos son los cambios. Entonces hay una regulación, ¿cierto?, de los canales de los canales iónicos, de las corrientes pasivas. Entonces, regulación hacia abajo, una down regulation, ¿cierto? Y esos canales, ¿cierto?, de potasio que se regulan hacia abajo hacen que una persona entrenada su frecuencia cardíaca sea menor. Pero, ¿sabes por qué apareció en estos estudios? Porque también condiciona que si una persona entrenada y hace ejercicio de alta exigencia, tiene más riesgo de padecer una arritmia si deja de hacerlo que una persona que nunca lo ha hecho. ¿Ya? Y a veces uno escucha por ahí y dice, oye, pero si se da cortito, se murió un infarto. Era, y lo dejó. ¿Ya? Bueno, una persona no entrenada, ¿cierto?, su frecuencia cardíaca tiende a ser mayor. También la frecuencia cardíaca inducida máxima tiende a ser mayor. Y
el tiempo en recuperar la frecuencia en reposo después del ejercicio tiende a ser mayor. ¿Ya? Una persona entrenada, ¿cierto? El tiempo en recuperar su frecuencia cardíaca en reposo es mucho más rápido. ¿Ya? Parte es esto de la funcionalidad. Algunos, por ejemplo, también hay otra teoría que explica de que hay una sobreexpresión de receptores de una molécula que se llama adenosina. La adenosina es una sustancia que disminuye la frecuencia cardíaca. Incluso la adenosina en la clínica, y la vemos en fármaco como antiarrítmico. ¿Ya? En la sobreexpresión de receptores en el nodo sinoatrial, la adenosina. Esa es otra teoría. ¿Ya? Y eso hace que los deportistas tienen frecuencia cardíaca mucho más baja, entre 40 y 60. ¿Ya? Ya. Ahora, el nodo sinoatrial recibe regulación autonómica, ¿cierto? Entonces nosotros sabemos que el sistema simpático aumenta la frecuencia cardíaca y el sistema parasimpático disminuye la frecuencia cardíaca. ¿Cómo lo hace el sistema simpático? A través de los receptores beta adrenérgicos, específicamente los beta 1. ¿Ya? Y el sistema parasimpático a través de los receptores muscarínicos 2 y 4. ¿Ya? Eso es importante porque desde el punto de vista de los medicamentos, la terapia y todo eso, hay que saber en los receptores. Bueno, hay una cosa que en el tiempo se ha hecho como mucho, que es la prescripción de terapia no farmacológica a través del ejercicio. ¿Ya? El ejercicio es una terapia no farmacológica que se prescribe en distintas situaciones. Incluso, ¿cierto? Se dice que ustedes debiesen hacer 5 veces por semana una activación de 30 minutos al menos, ¿cierto? Y eso los saca de la lista de los sedentarios. ¿Sí? ¿Lo hacen? ¿Lo cumplen? Eso, muy bien, algunos sí. Bueno, así se define el sedentarismo, ¿cierto? Una persona no sedentaria es aquella que hace actividad física por al menos 30 minutos al 60% de su frecuencia cardíaca máxima estimada, ¿ya? Durante 5 veces a la semana. ¿Ya? 5 veces a la semana. ¡Qué alto! ¿Sí? Mira, ahora, como se prescribe el deporte, y ustedes prescriben deporte muchas veces, ¿cierto? Uno tiene que saber cuánto deporte prescribir, pues, porque es muy fácil que una persona que no practique deporte se aburra. Eso ocurre siempre. ¿Ya? Una persona que no practica deporte, tú la llevas a hacer deporte, el otro día lo duele todo, no quiere más. ¿No? Entonces, allí, ¿cierto? Nosotros tenemos un porcentaje de esfuerzo que va del 50 al 100, ¿ya? Y ahí están las indicaciones, ¿cierto? Y obviamente, ¿cierto? Uno debiese hacer ese ejercicio entre 90 y 100, personas que están entrenadas, incluso los que están entrenados tienen que hacerlo 1 o 2 veces a la semana, nunca más. No siempre. ¿Ya? No lo puede salir todos los días a correr como caballo desbocado. ¿Ya? Tiene que hacer eso 1 vez a la semana, ¿no? Por periodos cortos. Hay muchas teorías. La teoría del HIIT, ¿cierto? El entrenamiento por intervalo. Eso se hace 1 o 2 veces por semana. Después se hace un ejercicio más aeróbico y se va combinando. ¿Ya? Pero una persona que no hace nada, ¿cierto? Tú le puedes calcular su frecuencia cardíaca máxima utilizando esta fórmula, ¿ya? 208, ¿cierto? Menos 0,7, que es un factor de corrección por la edad, y se reemplaza, ¿cierto? En los sedentarios 211 y 0,8, y en sujetos entrenados 207 y 0,0. ¿Ya? Al estimar la frecuencia cardíaca máxima, yo puedo con estos aparatitos, ¿cierto? Que hoy día son súper fáciles de adquirir y de todos los precios,
incluso algunos los regalan en los CEFAM, son para medir la frecuencia cardíaca. Tú le puedes decir a una persona, va a llegar, salga a caminar 5 veces por semana y que su frecuencia cardíaca no pase de, y usted lo calcula, del 60 al 70%. ¿Ya? Que ahí yo lo estoy activando. De ahí para arriba, ¿cierto? Es para la gente que hace práctica de deporte. ¿Ya? Entonces, esta es una forma correcta de prescribir ejercicio. Ahora, ¿cuáles son los beneficios? Ya lo sabemos. Pues el músculo, el primer beneficio que ocurre es que se va reemplazando músculo por tejido adiposo y el músculo disminuye la resistencia periférica, por lo tanto tiende a disminuir a largo plazo la presión sistólica. ¿Ya? También el músculo libera hormonas, que está comprobadísimo, ¿cierto? Que disminuye la resistencia a la insulina, que genera, ¿cierto? Una mejoría en los procesos cognitivos centrales, ¿ya? Que mejora la función renal, que mejora la función pulmonar. Entonces, casi puros beneficios, ¿ya? Excepto cuando uno se obsesiona con el ejercicio, ¿ya? Que ahí no tiene beneficio. O cuando uno empieza a hacer cosas que no son apropiadas, como inyectarse hormonas, cosas así, ¿ya? Entonces, si nosotros lo miramos, ¿cierto? Esto es una terapia no farmacológica, que está prescrita en múltiples enfermedades, ¿ya? Para la diabetes, para la hipertensión, las personas que tienen riesgo cardiovascular, las personas que tienen dislipidemia, etc. ¿Ya? Va de la mano con las otras terapias no farmacológicas que son la dieta. Por ejemplo, ahí en la clase de hipertensivo, yo tengo, dice, las indicaciones del Ministerio de Salud y los estudios que hacen, ¿cierto? Que una persona después de 3 meses logra disminuir en 10 milímetros de mercurio su presión arterial, practicando deporte. Una persona consumiendo menos sal logra disminuir entre 10 y 20 milímetros de mercurio su presión arterial después de 3 meses. Y así. ¿Ya? Así que hay que practicar. ¿Ya? De la forma que ustedes quieran. Bailando, trotando, jugando fútbol. Jugando pádel, ¿verdad? Juegan pádel. Hay canchas de pádel por todos lados. Ya. Ahora mira. La regulación autonómica